No cojas la llamada, no respondas al mensaje, no leas la notificación, cierra todas las pestañas y quédate hasta el último segundo de este vídeo porque vas a aprender los secretos de cómo funciona tu mente para desbloquear el potencial ilimitado que posees y desarrollar la capacidad mental de conseguir todo lo que te propongas. Hay un mal que vive entre nosotros. Algo que ha ido creciendo en los últimos años y poco a poco se ha ido apoderando de lo más valioso que tienes. Pasa desapercibido, no mata a nadie, no hace mucho ruido, pero al mismo tiempo es el responsable de que millones de personas cada año en todo el mundo no consigan lo que quieren, no cumplan sus objetivos, sean cuales sean. Verás, todos tenemos tareas durante el día. Por la mañana te levantas, te duchas, desayunas y vas al trabajo y te mentalizas para darlo todo, para ser productivo, para empujar tu proyecto hacia adelante y lograr estar un poco más cerca de tus objetivos al final del día. Pasas tu lista, te sientas delante del ordenador y entonces empieza. Una notificación push. Puede ser de Instagram, de Twitter, de Facebook o de TikTok. Puede ser un WhatsApp o un mensaje de Telegram. Poco importa. Dejas de mirar la pantalla con la que estás trabajando y miras el móvil sobre la mesa. Aunque esté en silencio, enciende la pantalla para avisarte de que alguien o algo requiere tu atención. Un gesto aparentemente inocente, pero que te condena día a día a ser un fracasado más. Una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado el estado de flow? ¿Alguna vez has estado en sintonía absoluta con lo que estabas haciendo? Quizás en una tarea que dominas, como trabajar con estados financieros en un Excel, o escribir un informe sobre un tema importante que te apasiona. Quizás en algo más creativo, como escribir o hacer música o practicar algún deporte. O estabas dando una presentación y te estaba saliendo alucinantemente bien. Ya sabes, ese estado que a veces aparece cuando no piensas, cuando solo haces, cuando la acción y tú sois uno en perfecta sintonía, cuando sientes que avanzas a pasos de gigante hacia lo que más deseas, te sientes comprometido, enfocado, concentrado en lo que estás haciendo, sientes que realmente merece la pena, que eres capaz, que eres competente, inteligente y de repente algo te saca de ese estado glorioso, algo te distrae de tu objetivo, algo te aparta del camino que tú mismo te has marcado. No cojas la llamada, no respondas al mensaje, no leas la notificación, cierra todas las pestañas y quédate hasta el último segundo de este vídeo porque vas a aprender los secretos de cómo funciona tu mente para desbloquear el potencial ilimitado que posees y desarrollar la capacidad mental de conseguir todo lo que te propongas. ¿Has visto la película Sin Límite con Bradley Cooper? Un tipo se toma una pastilla y su poder mental se multiplica por 10. Las luces se encienden, limpia su habitación, acaba su tesis y acaba todos los temas que llevaban años pendientes. Closea los loops, se pone a trabajar y triunfa. Se convierte en otra persona, arrasa en todo lo que hace. No te voy a spoilear la película si no la has visto, pero cuando acabes este vídeo e implementes lo que en él aprenderás, podrás hacer lo que él hace. Más trabajo, mejor calidad y sin tomar ninguna pastilla. Cuando piensas en alguien bueno en su trabajo, en alguien profesional, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo que tienen en común los mejores en cada campo? Pienso a menudo en cómo describen sus enemigos. A John Wick. John es un hombre concentrado, comprometido y con una voluntad de hierro. Concentración, compromiso, fuerza de voluntad. ¿Cómo sería tu vida si fueras excelente en cada uno de estos atributos? ¿Qué podrías conseguir si tuvieras 10 sobre 10 en concentración, en compromiso y en voluntad? Bien, ese es mi objetivo y tiene mucho que ver con el estado de flow. Todos lo hemos sentido en algún momento, es glorioso. Hasta el tiempo desaparece, estás concentrado en una única cosa y solo existe eso. Es el centro del 100% de tu atención. El trabajo fluye en cantidad y en calidad. Idealmente, quieres estar en ese estado el mayor tiempo posible. Incrementa tu productividad y tu felicidad, pero la inmensa mayoría de la gente no llega a entrar en el estado de flow. ¿Qué por qué? ¿Y si te dijera que hay alguien interesado en que no entres en sintonía? ¿Y si te dijera que hay un plan maestro para mantener a millones de personas en estado de semiconsciencia? Ya sabes, lo suficientemente conscientes como para funcionar, pero no como para que se den cuenta del potencial que tienen, trabajando pero a medio gas, despiertos pero de algún modo dormidos. Todos conocemos a gente así, gente a la que le falta foco. ¿Y si te dijera que la causa principal por la que no puedes entrar en sintonía es una parte de tu vida diaria tan común que sería impensable separarte de ella? El plan es sólido, sin fisuras. Les bombardeamos con publicaciones que les causen una o varias de las siguientes emociones: asco, cansancio, pena, morbo, alivio, placer. Esos chutes de hormonas que sus cuerpos les darán, les harán clicar la próxima vez que vean una noticia nuestra. Y así conseguiremos engancharlos a nuestro feed. Suena ridículo, ¿verdad? Es una conversación que no puede haber tenido lugar en la vida real. Quizás, pero todas las redes sociales siguen este patrón. Todo en tu vida, las apps, los dispositivos, todo lo que haces durante el día está específicamente diseñado para que no te concentres, para que nunca entres en estado de flow, para que nunca entres en sintonía con tu capacidad de máxima productividad. Ya sabes, cuando las cosas empiezan a encajar, cuando el trabajo se hace solo y acabas más tareas en un día de las que podrías haber imaginado, cuando empiezas a arrasar.
Lo sé, no es fácil. Se supone que el móvil es una herramienta de productividad igual que el ordenador. Pero en el día a día, ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales perdiendo el tiempo en TikTok o malgastando tus horas en internet gracias precisamente a esas herramientas? Recuerda, el objetivo es maximizar el tiempo en el que estás en estado de flow cada día, en el que te olvidas de todo lo demás para concentrarte solo en una cosa y acabar esa tarea de manera exitosa. Cuando más tiempo estés en este estado, mejor te sentirás. Y no solo porque te quitarás más cosas de encima, sino porque tendrás más y mejores resultados. A raíz de trabajar más, mejorarás en tu trabajo, en tu industria. Te harás mejor en aquello a lo que te dedicas. El esfuerzo concentrado es la divisa de este siglo. El dinero, los followers, incluso las horas de trabajo de un empleado medio son fáciles de conseguir. Pero el estado de flow, amigo, dirigido a conseguir tus objetivos. El esfuerzo concentrado en un mundo de distracciones vale su tiempo en oro. Observa a cualquier maestro en su campo, por ejemplo, un carpintero, un vidriero, un pintor. Da igual lo que esté haciendo, pero su foco, toda su atención, toda su maestría está dirigida hacia su obra y concentrando su esfuerzo crea una obra de arte. Así es como se hacen. De hecho, es la única manera de hacerlas. No vas a crear obras maestras scrolleando en Instagram o en TikTok o dejando que te interrumpan 34 veces al día mientras trabajas o intentando sacar 72 proyectos adelante al mismo tiempo o teniendo 12 pestañas abiertas en el navegador. Ese no es el camino. Todos lo sabemos instintivamente. Todos sabemos que el camino es enfocarse 100% en una cosa. Recuerda, concentración, compromiso, fuerza de voluntad. Imagínate que alguien te describiera así. Inspirarías terror en tus enemigos, en tus competidores. En otra gran película, cuando Reese le explica a Sarah Connor quién es Terminator, dice, no se puede negociar con él, no se puede razonar, no siente pena, no siente remordimientos ni miedo y nunca parará por nada hasta que estés muerta. Está muy bien definido, es brillante. Pienso que ese es el objetivo del cine, ¿no? Inspirarnos, y esta escena lo consigue. Arnold no duerme, no come, no para, no se desvía de su objetivo para nada, nunca. No hace falta que te conviertas en Terminator porque aún no tenemos esa tecnología, pero quédate con ese mindset, con esa idea y aplícala a cualquier proyecto en el que estés trabajando ahora mismo. En la lista de tareas que tengas en este momento, concéntrate. No pararás y no cederás hasta que esté hecho, hasta que hayas hecho las repeticiones necesarias, hasta que hayas acabado los sets, porque así es como se alcanza la maestría, porque así es como funciona tu cuerpo, así es como se ha hecho todo lo que ves alrededor de ti en el mundo real. Concentración, compromiso y voluntad de hierro. Esfuerzo concentrado. Vale, lo he pillado, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo elimino las distracciones de mi día a día y aumento mi productividad? Vamos a la práctica. Porque podemos motivarnos todo lo que queramos, pero si instintivamente ya sabes que deberías hacerlo, ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? Vamos a la primera regla. Haz una cosa a la vez. O como diría Henry Ford, puedes hacer todas las cosas a la vez que quieras siempre que sea una. Durante años nos han intentado convencer de que el multitasking era real, de que podías hacer malabares con varios proyectos, pelear en varios frentes. Te contaré un secreto, es mentira. Esta es la idea principal detrás del concepto del esfuerzo concentrado. Una tarea a la vez, sin la tele puesta de fondo, sin otras pestañas abiertas, sin las notificaciones push del móvil, sin nadie entrando en tu despacho o dirigiéndote la palabra. ¿Ves cómo se complica? No es trabajar solo en una tarea a la vez, es no hacer nada más además de trabajar en esa tarea. Todo lo demás es paja. Se han hecho estudios científicos y se ha demostrado vehementemente que la multitarea, o como quieras llamarlo, no existe. Y esto es difícil de controlar cuando miles de empresas se pelean por tu atención. Hagamos un experimento. ¿Cuántas pestañas tienes ahora abiertas en el navegador? ¿Cuántas apps funcionando en segundo plano en tu móvil? Recuerda, tu atención vale oro. Úsala en una sola tarea en vez de regalarla. Agarra tu lista con todas las tareas a hacer, me da igual que tengas 3 o 30. Elige una, trabaja en ella hasta que todo lo demás se desvanezca allá en el fondo y pierda toda importancia. Porque son cosas que no puedes hacer en este momento de todos modos. ¿Para qué tener más tabs abiertas? ¿Para qué recibir notificaciones? Si vas a llamar o a contactar con clientes, llama o contacta con clientes. Si vas al gym, estate en el gym. Si vas a investigar sobre algún tema que te interese, investiga. Trabaja con un único foco durante suficiente tiempo, durante un tiempo prolongado, el que haga falta, y nada podrá detenerte. La segunda regla para dominar el esfuerzo concentrado suena sencilla, pero es la más difícil de aplicar. Elimina las distracciones. Aquí puedes usar las sabias palabras de Kyle Reese en Terminator una vez más. El cine nos enseña y nos inspira para la vida real. No pares hasta que hayas eliminado hasta la última distracción, porque las distracciones son el enemigo, son malvadas. Tu móvil, tu ordenador, las notificaciones, la gente que te rodea, son todo distracciones. Estás intentando cumplir una tarea. Pongamos como ejemplo al vidriero veneciano de antes. Los artesanos que soplan el vidrio incandescente para darle forma y hacer preciosas copas o cristalería trabajan con vidrio al rojo vivo. Está muy caliente y es peligroso. Si algo sale mal, quemarse con ese material debe de ser muy doloroso. Si le siguiéramos durante unas horas de trabajo, no le vería soplando el cristal mientras habla por teléfono y le hace señas a otra persona para que le traiga un café y responde a preguntas de otras personas que pasan por ahí. Eso no pasaría.
Le verías concentrado en lo que tiene entre manos. Tiene un foco único en su oficio. Solo existe una cosa para él en el mundo. Y es en lo que está trabajando en este momento. Y esto es importante porque en realidad este momento es todo lo que tienes. Piénsalo, lo que pasó, pasó. Y lo que viene no lo tienes aún. ¿Qué te queda? El ahora. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer ahora mismo? Trabajar en tu tarea. Y si estás concentrado en el ahora mientras trabajas, harás tu mejor obra. Por eso debes ser implacable a la hora de eliminar distracciones, sin piedad y sin miedo, como Terminator. También la ciencia ha estudiado esto. Sabemos que si te distraes aunque sea medio minuto, tardas en volver a concentrarte en la tarea. ¿No recuerdas estudiar en el colegio o en la universidad? Un pájaro pasa por la ventana y ¡pam! 25 minutos de perder el tiempo hasta que volvías a focalizarte en el temario. Ahora imagina que estás redactando un informe para tu empresa y estás en sintonía, en estado de flow con tu tarea. Y algo te interrumpe, suena tu teléfono o un compañero te pregunta si quieres ir a comer o hay una notificación en el ordenador. Sabes que si le prestas atención a esa interrupción, tardarás bastante tiempo en volverte a concentrar. La ciencia demuestra que los humanos no somos buenos cambiando de tarea, porque requiere energía mental y esfuerzo de concentración y te mantiene en la superficie de tu consciencia cuando tú quieres ir mucho más profundo para entrar en ese anhelado estado de flow y empezar a repartir. Pero ese proceso lleva tiempo, como un motor frío antes de funcionar bien. Te voy a contar una verdad que no te va a sorprender. La inmensa mayoría de la gente es tan vulnerable a las distracciones, le distraen tanto durante el día, que nunca llega al estado de flow. Y así se sucede las semanas y los meses y los años, y no han entrado en sintonía con ninguna de sus tareas, ni han cumplido sus objetivos. Despiertos, pero dormidos. Y si has trabajado en una oficina abierta, lo habrás experimentado de primera mano. Gente que viene a interrumpirte constantemente, sobre todo si estás en un puesto de responsabilidad. No es manera de trabajar, así que elimina las distracciones. Teléfono en silencio en otra habitación. Asegurarte de que ninguna notificación te pueda salir en el ordenador. Cierra todas las pestañas menos la que estás usando. Y un consejo si trabajas en sitios ruidosos: ponte cascos que se vean, grandes, y la gente te dejará en paz. El mundo exterior se desvanecerá y eso es exactamente lo que quieres. Y si aún así la gente no te deja en paz y algo parecido a esto mientras te quitas los cascos. Es urgente. Si el edificio no se está quemando, necesito acabar esto para esta tarde. Podemos vernos a partir de las 6. Y te garantizo que el 99% de las veces lo que la gente quiere de ti no es urgente y que la gente se lo pensará 2 veces antes de volver a interrumpirte mientras trabajas y pensarás: concentrarme en una sola tarea y eliminar las distracciones está genial, pero el problema es que no solo hago una tarea durante el día. Mi día está lleno de actividades y tareas que a veces tengo que avanzar en paralelo, pushearlas. ¿Cómo lo hago? Pues mira el siguiente capítulo porque hay un truco bastante sencillo que te permitirá salir de una tarea y meterte en otra sin distraerte ni un solo segundo. Te lo digo ya. Debes hacer una lista. Todas las noches antes de irte a dormir, debes hacer una lista y planear las actividades y las tareas del día siguiente. Si necesitas tiempo para hacer esta lista, escríbelo en la lista. 1. Planear tareas del día, de las 8 a las 8:30 de la mañana. Agarra esa lista y machácala con esfuerzo concentrado. Una tarea a la vez. Pronto aprenderás a asignar límites de tiempo a tus tareas, a saber más o menos cuánto te va a llevar a hacer X o Z. Y desarrollarás esa habilidad como en un videojuego. Pero si tienes que pasar de una tarea a otra, ¿cómo sabes cuándo es la hora de pasar? Muy fácil, con un cronómetro. Un cronómetro antiguo con alarma. Recuerda que el móvil está inoperativo en otra habitación. Lo has eliminado porque es una gran distracción que te aleja de tus objetivos y te conoces. Si está sobre la mesa, lo mirarás de vez en cuando, te seducirá. Perderás tu esfuerzo concentrado para mirar una mierda de tweet y tendrás que volver a empezar. Así que usa un cronómetro analógico y cuando suene, da igual lo que estés haciendo, cíñete al plan y cambia de tarea. No te preocupes, siempre puedes volver a ella más tarde, pero por ahora, haz lo siguiente que está en la lista y con el tiempo entrenarás tu mente y sabrás exactamente lo que te va a costar en tiempo hacer estas tareas. En otras palabras, te convertirás en un ejecutor profesional. Te harás invencible, como Terminator. Y desarrollarás tu disciplina muy por encima de la de los que te rodean. Si implementas las técnicas que has aprendido en este vídeo, esfuerzo concentrado y eliminar las distracciones y usas la herramienta mágica que es el cronómetro analógico, verás una mejora increíble en tu productividad. Será como despertar de cuando estabas dormido. Habrás destruido todo lo que te impide ser bueno en tu oficio ahora mismo. Habrás eliminado todos los obstáculos entre tú y tus objetivos, como Terminator. Instintivamente sabes que es la manera de desempeñar, de arrasar con tus tareas, de realizar trabajo valioso. Ese es el camino hacia la maestría. Y posiblemente la maestría en tu campo sea lo más valioso que puedes conseguir en la vida. El dominio de un oficio conlleva felicidad y dinero, pero también respeto y autorrealización. Ser realmente bueno en algo demuestra, sin palabras, que eres una persona con la que merece la pena hablar, que has tenido la concentración, el compromiso
y la fuerza de voluntad de esforzarte en una sola dirección durante el tiempo suficiente como para dominar ese campo. El esfuerzo concentrado es la divisa de este siglo y quiero ayudarte a que la acumules. Te lo diré sin rodeos, la primera distracción que debes eliminar es TikTok. Está científicamente probado que daña tu cerebro a nivel neurológico, así que clic aquí y descubrirás lo profundo que llega la madriguera de conejo. Hasta entonces, buena suerte y gracias por tu atención.